La ley de conservación de la energía nos dice que la energía de un sistema cerrado, como el universo, no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de forma. Por lo tanto, la energía que nos compone se remonta a la energía presente en el primer momento del universo. Si somos parte del universo, entonces su historia es también nuestra historia. Una historia que inicia hace 13.800 millones de años. La historia cósmica comienza en la época de Planck, el primer instante del universo, un periodo extremadamente corto, desde aproximadamente 0 segundos hasta la 10 septillonésima parte de un segundo, después del Big Bang. Se especula que en este momento todas las fuerzas fundamentales que rigen el cosmos estaban unidas en una sola, y toda la energía del universo observable se encontraba en un punto. Inmediatamente después le sigue la época de la gran unificación, partiendo desde la 10 septillonésima parte de un segundo. A medida que avanza el tiempo, el universo se expande y la temperatura decrece. El universo observable tan solo mide la 1000 quintillonésima parte de un centímetro de longitud y tiene una temperatura de 100 quintillones de grados Celsius. La gravedad se separa del resto de las fuerzas fundamentales del universo, que se mantienen como una sola fuerza unificada, la fuerza electronuclear. Aquí es cuando las primeras partículas y antipartículas elementales comienzan a ser creadas. Una partícula elemental es una partícula que no está formada por partículas más pequeñas, por lo tanto, es uno de los componentes básicos del universo a partir del cual están hechas todas las demás partículas. Estas partículas se dividen en bosones y fermiones. Los bosones son los gluones, fotones, los bosones W y Z y el bosón de Higgs, y los fermiones son los quarks y los leptones. Estos últimos, los leptones, se subdividen en electrones, muones, tauones y neutrinos, y todos tienen su contraparte de antimateria, como los antiquarks y los antileptones. Acto seguido, comienza la época electrodébil, llegada a la sextillonésima parte de un segundo. La temperatura disminuye, causando que la fuerza nuclear fuerte se separe de la fuerza electrodébil, lo que permite que las partículas elementales interactúen con el campo de Higgs y así adquieran masa. En este periodo tendría lugar la inflación cósmica, la cual habría expandido el universo de manera exponencial, bajando su temperatura considerablemente. Cuando esta inflación termina, se recalienta el universo, causando que las partículas o la materia y las antipartículas o la antimateria ahora formen un plasma de quarks y gluones, una sopa primordial de gas caliente, que se va esparciendo por el universo en un equilibrio térmico entre materia y antimateria. Pasada la billonésima parte de un segundo desde el inicio del cosmos, llegamos a la época quark, donde la temperatura se reduce a 10.000 billones de grados centígrados. En este momento se rompe la simetría cósmica que unifica las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas débiles, dejándolas finalmente fluir de forma separada. De esta manera, las cuatro fuerzas fundamentales asumen sus formas actuales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Mientras tanto, en la sopa primordial, a medida que se reduce la temperatura, se crean quarks, gluones y leptones en grandes cantidades. Los quarks y los antiquarks se aniquilan entre sí al entrar en contacto, en una batalla cósmica entre materia y antimateria conocida como bariogénesis. Sin embargo, era mayor la cantidad de partículas de materia en comparación con las de antimateria, dando lugar a que la materia prevalezca sobre la antimateria. Pasada la millonésima parte de un segundo, empieza la época hadrónica. La temperatura baja 1 billón de grados Celsius, lo que finalmente permite a los quarks y gluones unirse para formar partículas compuestas, los hadrones, como protones y neutrones, y los antihadrones, su contraparte antimateria. La historia se repite. La mayoría de los hadrones y antihadrones comienzan otra batalla cósmica entre materia y antimateria, aniquilándose entre sí. Esto solo deja una minoría de protones y neutrones en el universo. Finalmente, pasó el primer segundo desde el inicio del universo, y la temperatura se redujo a 10.000 millones de grados Celsius. Entramos en la época leptónica. Ahora los leptones, como los electrones y neutrinos, y antileptones, como los positrones, su contraparte de antimateria, pasan a formar la mayor parte de la masa del cosmos. La temperatura sigue cayendo y esto produce otra aniquilación cósmica. La mayoría de leptones y antileptones se eliminan entre sí, liberando energía en forma de fotones. Aproximadamente 10 segundos después del Big Bang comienza la época fotónica. El universo es ahora una gran masa de plasma, compuesta de protones, neutrones y electrones libres, con los fotones dominando la energía del cosmos. 3 minutos después, tiene lugar la nucleosíntesis primordial, en la que protones y neutrones se combinan mediante una fusión nuclear para formar núcleos atómicos de hidrógeno, helio y litio.
Después de unos 20 minutos, la temperatura y la densidad del universo caen y la fusión nuclear ya no puede continuar. La energía del universo sigue dominada por los fotones, que continúan interactuando frecuentemente con los protones, electrones y los nuevos núcleos atómicos. Durante esta fase, la interacción entre fotones y electrones era tan frecuente que la luz no podía viajar libremente a través del universo, creando una especie de niebla que opacaba el cosmos. 47.000 años después, la densidad de la materia existente se volvió comparable a la densidad de la radiación, lo que llevó a la desaceleración de la expansión del universo. A los 70.000 años, la materia ya dominaba el cosmos. Y a los 120.000 años, el helio fue el primer elemento en atraer electrones, formando así los primeros átomos de helio, los cuales eran muy inestables. Acto seguido, el helio y el hidrógeno se combinaron para formar la primera molécula del universo, el hidruro de helio. Pero esta molécula era muy inestable y no duraría mucho. Unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se había expandido y enfriado lo suficiente como para que los primeros núcleos atómicos de hidrógeno pudieran capturar electrones y crear los primeros átomos estables de hidrógeno. A este periodo se lo conoce como recombinación. Ahora que los electrones estaban unidos a átomos estables, estos ya no podían dispersar la luz, disipando la niebla del universo y volviéndolo transparente y visible por primera vez. La formación de estos primeros átomos produjo la luz más antigua que podemos observar en el universo, el fondo cósmico de microondas. Este fondo cósmico no era uniforme, sino que tenía variaciones de temperatura, lugares un poco más cálidos y otros un poco más fríos. Luego, debido a los efectos absorbentes de los átomos de hidrógeno, el universo volvió a opacarse, permaneciendo así durante cientos de millones de años. A esta era se la conoce como Edad Oscura. El gas de átomos que ahora compone el universo no está distribuido de manera uniforme. Las áreas con menor temperatura del cosmos eran más grumosas y con nubes de gas de mayor densidad. Cuando estos sectores se hicieron más masivos, su gravedad les atrajo más materia. Finalmente, más de 100 millones de años después del Big Bang, estos sectores de mayor materia se volvieron más densos y compactos, y los centros de estas áreas se volvieron más calientes, produciendo una fusión nuclear en su interior. Así, a partir de las regiones más densas de gas se formaron las primeras estrellas, una luz de esperanza en la oscuridad del universo.